Cuarto Poder. Periodismo responsable. Bien hallados todos. Qué interesante participar en la noche de hoy en Cuarto Poder, Periodismo Responsable, los martes a las 8 de la noche por Telepacífico, en el proceso de paz. Y qué mejor todavía que hablar de la paz con alguien que hizo la guerra y que llama poderosamente la atención, que después de los enfrentamientos con el gobierno hace un tiempo ya prudente, ahora está embocado totalmente a la paz. Se trata del comandante 1 Rosenberg Pavón. Rosenberg, qué bueno tenerle por aquí. Buenas noches. Buenas noches, Wilson, y también me da mucha alegría verlo porque recuerdo un pasado dinámico, sí, histórico, y tú participaste como periodista, ¿cierto?, trayendo información a la población. Hacía rato que no nos encontramos en una cámara de televisión, porque en la radio sí, permanentemente charlamos, ¿no? Sí, hacía tiempo, pero me da mucho gusto estar con la gente. Muchas gracias, Rosenberg, por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo es eso que una persona como usted, comandante de la guerrilla del M-19, metido en la guerra definitivamente, a sangre más no poder, toma de la embajada, Palacio de Justicia, Cantón Norte, todas estas cosas, y ahora está dedicado por entero a la paz? Uno aprende que hace la guerra por la paz, ¿no? Ajá. Y nosotros hicimos la guerra durante 20 años, logramos un acuerdo y hemos dejado una herencia muy hermosa al país, que fue la Constitución de 1991. Sí, de las 15 constituciones que han existido en Colombia, la única que ha sido consensuada, donde más participó la población, es la Constitución de 1991, y nosotros tenemos la dicha de haber vivido la guerra, haber hecho la paz y haber construido las leyes que hoy rigen el país. ¿Qué se necesita fundamentalmente, Rosenberg, para, después de ese proceso de una guerra, llegar a un proceso de paz y estar ahora en lo que usted se encuentra? Estuve tan cerca a la muerte que uno tiene que ser agradecido con la vida. Y si vive, aprovechar estos momentos para hacerla más digna. Y la dignidad tiene que ver con toda la gente. Yo le aprendí una frase muy hermosa a Omar Torrijos, que él nos explicaba su lucha y nos decía: la razón de ser son los niños de mi país. Y él decía: quiero para los niños de mi país lo que deseo para mis hijos, lo mejor. Y esa frase, cuando yo estaba en la guerra, la tenía viva siempre, claro, siempre pensando en los niños de mi país, ¿no? En la gente más humilde, en la gente que no ha tenido oportunidades. Y hoy yo me dedico a crear oportunidades para toda la gente, para el campesino, para el indígena, para la gente de los barrios marginados, y eso me da mucha satisfacción. Esa es la razón de mi vida hoy. Rosenberg, de pronto puede pesar mucho el recuerdo de aquellos amigos que caen inútilmente en una batalla, en una guerra como la que ustedes libraron. Gente tan interesante, tan importante y tan inteligente como un Jaime Bateman, como un Fayad, o como un Iván Marino Ospina, como el médico Toledo, toda esta gente. Cuando yo era alcalde, tenía en el escritorio la foto de todos mis hermanos. Y llegaba a las 4 de la mañana siempre a trabajar y decía: el esfuerzo de hoy es para ellos, ¿sí? Para que ellos sientan que los que estamos vivos, todos los días los pensamos. Y por la noche, cuando me iba a las 11 de la noche, hacía una reflexión si había cumplido con mis hermanos, porque yo estoy absolutamente seguro que si ellos vivieran, harían las cosas mejor que las que yo he hecho.
estoy convencido, ¿sí?, de la grandeza de Bateman, de Pizarro, de Fayad, de Iván Marino y de todos los que no nos han acompañado. Pero incluso hoy, Wilson, yo me levanto por la mañana y le dedico el día, se lo dedico a alguien, vivo o muerto, pero se lo dedico a mis hermanos, a mis amigos, a mi gente, porque eso me da como ganas de vivir. Y por la noche cuando me acuesto me da tranquilidad también y tengo sueño profundo porque he aprendido a vivir con mucha intensidad la vida, ayudando. Los 3 puntos, Iván Marino, esenciales de ese acuerdo que ustedes estarán suscribiendo con la Comisión Nacional de Paz designada por el gobierno del presidente Belisario Betancur. Primeramente vamos a hacer un pare en las operaciones ofensivas y vamos a implementar el gran diálogo nacional para hacer oír en Colombia a ese 70% de la población colombiana que jamás ha sido oída en sus angustias. Con el recuerdo de esa gente tan interesante, de tantos recuerdos en la lucha, de pronto entra uno en una fase distinta y podría ser a tratar de justificar lo que uno hizo antes, en vez de estar buscando la paz en ese entonces. Yo creo que el M se caracterizó porque siempre buscó la paz, siempre. ¿Sí? Todo lo que hacíamos era en función, nosotros hacíamos una operación militar y había una propuesta para el país de salida política, ¿sí?, de diálogo, y la embajada fue eso. Precisamente estamos cumpliendo 35 años. Ahora el 27 de febrero, ahora hablamos de eso. 35 años. Ahora hablamos de eso. Y nosotros pensábamos era en dialoguemos, no nos matemos, es que somos colombianos. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre el militar que está allá o el soldado, ¿sí?, y los que estamos acá que también somos pueblo? Entonces a veces no entendíamos esa guerra y decíamos hay que hacer conciencia, conciencia, conciencia. Y en la embajada invitamos por primera vez, dialoguemos, ¿sí?, que venga un representante de la clase obrera, de los campesinos, de los industriales, de todas las iglesias, del gobierno, que no se quede nadie por fuera, ¿sí? En una cosa muy linda que decía Bateman, hagamos un sancocho nacional, ¿sí?, donde todos pongamos como en una canción de Daniel Santos, ¿cierto? El uno pone la papa, el otro la yuca, el otro la carne. Todos aportamos y hacemos una cosa nueva. Dialoguemos. Y después de esa reflexión, ¿cómo ve el proceso de paz de ahora del gobierno del presidente Santos? Yo lo veo con optimismo. Y para mí me da mucha tristeza que se vaya a perder el referendo, ¿no? Y yo he mandado a decir, me regalo las 24 horas para trabajar. Si yo fuera el presidente Santos, haría lo que hizo Fidel cuando llegó a La Habana, que fue una campaña dura para alfabetizar. Sí. Hoy necesitamos nosotros que el 2015 sea una campaña donde nadie se quede por fuera, incluso Álvaro Uribe. Vamos a alfabetizar por la paz, vamos a enseñar por la paz. Claro. No dejemos a nadie, no excluyamos a nadie. Necesitamos que todos tengamos. El gran aporte en Colombia es tener aquí el título de soy alfabetizador por la paz. Todos sin excepción. La iglesia, los maestros, los líderes sindicales, los jóvenes estudiantes del bachillerato, ¿sí?, los industriales, la clase obrera, los líderes campesinos. Hay un movimiento nacional total sobre ese tema. Es un movimiento nacional donde todos lo pongamos en función de la paz. Colombia necesita vivir en paz. En 5 años de paz nosotros tomamos la delantera en América Latina en la economía y salimos adelante. Os declaro en este momento unidos en matrimonio, para la preservación obviamente de la raza y que asimismo estrechen lazos de amistad entre sus familiares. Nicky,
puedes lamer a la novia. Cuando anunció, puedes lamer a la novia, yo casi me muero de la envidia. En Corchuelo Televisión realizamos tus ideas. Reiniciamos Cuarto Poder esta noche tan interesante hablando del tema de la paz con alguien que hizo la guerra, Rosenberg Pavón. Hombre, Rosenberg, hablemos algo de quién es Rosenberg Pavón en este momento. El viejo maestro de escuela del colegio, allá del colegio de Yumbo. Yo soy normalista de la escuela normal, que en esa época decían que era la escuela normal de varones, ¿cierto? Porque había la normal de señoritas. Sí. Yo soy de la escuela normal de varones. ¿Por qué la aclaración? No, había una, digamos, un título innecesario. Sí. ¿Sí? Había un título innecesario, eso no era necesario. Bueno, dejemos la curiosidad. Sí, y después yo fui a la Universidad de Santiago. Y ahí estudié y nosotros hicimos una cosa muy linda que fue el primer cogobierno universitario. Tomamos una experiencia de Argentina, 1927, por allá en Mendoza tal vez. Hicimos el cogobierno universitario, se creó una junta especial de profesores, de estudiantes, de egresados y de los socios fundadores. Y eso permanece todavía. Sí, fue una experiencia muy interesante y nosotros nombramos el rector. El primer rector fue Álvaro Pío Valencia, que era hermano de un presidente de Popayán, un viejo humanista, socialista a carta cabal. Sí, socialista. ¿No? De una experiencia muy rica, y su vida era de un hombre, de un franciscano, ¿no? Con mucha riqueza, y él donó todo eso a los indígenas. ¿Por qué tomó la determinación Rosenberg Pavón de irse a la guerrilla? Y a mí me tocó trabajar en escuelas muy pobres en Cali, ¿sí? En el barrio chino, y me asaltaba mucho y me daba mucha tristeza ver los alumnos míos que me quedaban dormidos por hambre. Y yo consideraba que había que cambiar este país, que había que mover los cimientos de este país. Yo era en esa época muy pelado, era miembro de la Juventud Comunista, y siempre me enseñaron el respeto por las FARC. Entonces yo me preparé para irme para las FARC, junto con un pelado que era amigo mío, que hoy se llama Pablo Catatumbo, que era Torres. Torres, sí, claro. Torres. Él también se preparaba y otros compañeros se prepararon. Y él le tocó irse. Yo me quedé y nosotros seguimos peleando, y Marulanda nos mandó un mensaje como a los de la ciudad, que era: hay que llevar la guerra donde está la producción fundamental, donde está la base de la economía, que eran las ciudades. Eso fue como la llama para un grupo de intelectuales en toda Colombia. Sí, que empezamos a trabajar ese tema con entusiasmo. Y ahí se fue creando el M-19, ¿no? Una cosa nueva, diferente. Después en el partido no se entendió esa tesis, pero la tomábamos del viejo Marulanda. Y para nosotros hoy, digamos, la paz es rendirle un homenaje a un líder tan grande como él y como Bateman. Tengo ¿no? y al cura Pérez también. ¿No? Que eran cuadros de la iglesia, o sea, entregados a la revolución. Lo mismo como que Camilo pasó con Torres. Camilo. Claro, como Camilo Torres. Entonces uno guarda un respeto profundo por esos hombres. ¿Y cardenal en Centroamérica? Yo tuve un señor que también le quiero rendir homenaje, y pensé que había muerto y todavía vive en Cuba. Para nosotros era especial Jaime Guaracas, de las FARC, ¿no? Y vive
Ahora ya Tuve la salió oportunidad, una... oiga, mire cómo son las cosas, hombre, es que estas conversaciones, Rosenberg, lo llevan a uno unos recuerdos extraordinarios. Tuve la gran oportunidad en la cárcel de Cali cuando terminó de pagar la pena, Tarcisio Guaracas, en Gorgona, tuve la oportunidad de entrevistarlo aquí en Cali. Bueno, Vea usted. yo lo vi, los cubanos me dijeron, vaya visite lo que él en 3 días muere. Tiene un cáncer en la columna y no vive. Y yo fui a verlo y él era un hombre campesino fuerte. Entonces yo dije, no es posible que él se va a morir. Y cuando me fui a despedir de él no podía mover las manos. Entonces me dio una tristeza profunda. Yo me salí a llorar afuera del hospital y se quedó una compañera hablando con él. Y yo duré 15 días que no me podía mover de la impresión. Y me dio mucha alegría que en estos días le hicieron una entrevista en un diario de Colombia a Jaime Guaracas, que está vivo, está anciano, pero está vivo y está fuerte. Rosenberg, guardo en mi archivo una imagen que nunca se me borrará. Una entrevista con su señora madre. Tuvo ella mucho que ver en ese proceso de respaldo a usted, no solamente como el líder socialista, sino como el hijo. Yo aprendí de los viejos cuadros a querer mucho a los papás y a ser buen estudiante. A nosotros nos enseñaron que el revolucionario tenía que ser muy bueno en todo. Éramos buenos hijos, buenos esposos, buenos. Y yo amaba mucho a mi mamá y que yo trataba de que no causarle daño, que ella se sintiera molesta. Ya sabía que yo estaba en cosas raras, pero no sabía, porque yo trataba de no molestarla. Por el contrario, siempre que yo tenía oportunidad, yo la chocholeaba, yo le quitaba las canas, yo le ponía agua caliente en los pies, le echaba sal, le echaba mejoral, ¿no? Y eso me daba mucha alegría. Entonces yo con ella tuve una relación muy linda y lo mismo con mi papá. ¿Sí? Yo dormía con mi papá en pijamados y la respiración de él me daba calor y me daba seguridad. Entonces mi vieja nunca supo lo de la embajada. Cuando se terminó el tema de la embajada, ¿sí? Ya le mostraron a mi mamá en la locura que yo estaba y ella no pensó en el peligro, sino que ella cuando me vio bajando de un avión que yo estaba haciendo la vela Victoria, dijo, pero mi hijo, sabiendo que va a salir por televisión y el mundo lo va a ver, ¿cómo le pone unos zapaticos Croydon tan ordinarios, tan viejitos, tan rotos? Ella estaba pensando en la forma, ¿no? Y que después de la toma de la embajada tenía que salir con corbata. Claro, ya el hijo famoso. Pero los médicos me la cuidaron y fueron muy solidarios con ella, vi que ella estaba enferma. Rosenberg, ¿a qué está dedicado ahora? Yo le sirvo a la gente. A mí me da mucho gusto estar con la gente más humilde. Yo estoy con los indígenas en el Cauca, estoy con los campesinos aquí en el Valle. La FAO dijo que el 2014 se iba a rendir un homenaje en el mundo entero a la agricultura familiar para rendirle un homenaje a los campesinos. Entonces, un grupo de hombres y mujeres empezamos a hacer un comité de impulso. Yo hago parte de ese comité de impulso, ¿cierto?, de la agricultura familiar. Venimos trabajando un proyecto que ojalá lo podamos cumplir con el Ministerio de Agricultura para ver si se da un aporte de 1,5 billones para la gente más humilde. Estamos en ese trabajo. Organizamos, sí, creamos el tema solidario, las empresas de economía solidaria para ayudarle a la gente más pobre. El Fondo Mixto para la Promoción del Deporte facilita y agiliza la contratación de obras deportivas. Coordinamos y realizamos eventos deportivos y recreativos. Acérquese a nuestras oficinas del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte. Partir, por ejemplo, Rosenberg, de pensar que se van a cumplir ya 35 años de la toma de la Embajada de República Dominicana. Una toma que era esencialmente, tengo entendido, usted me corrige si es del caso,
para llamar la atención del mundo por la violación de los derechos humanos en Colombia. Claro, nosotros... Y allí se empieza un proceso, pero ese proceso, ¿qué les dejó a ustedes? Pues habíamos hecho una operación dura con la tesis de armar al pueblo para que se levante, ¿sí? Que era un levantamiento armado. Y entonces sacamos del Cantón Norte más de 4.500 armas. Nadie creía que eso podía ser posible. Ni Fidel Castro. Ni Fidel, él no creía, él no creía, pensaba que era fantasía nuestra. Cuando él vio la foto, se dio cuenta que era una cosa seria. Y el ejército también se dio cuenta, por primera vez, se dio cuenta que estaba ante un grupo que pensaba en grande, ¿Qué es lo importante de la embajada hoy? Que en medio de esa guerra nosotros mandamos mensajes de paz y de diálogo. Es que la embajada es el mejor ejemplo de que sí era posible dialogar. La gente vio en una camioneta amarilla, ¿sí?, que 24 veces el gobierno se sentó con nosotros y nosotros estábamos encapuchados. Y que sería la famosa Chiqui. ¿No? Claro, la famosa Chiqui. Entonces se dialogó, sí es posible dialogar. ¿Qué se está haciendo en La Habana hoy? Los compañeros de la FARC nos criticaron a nosotros varias veces porque nos habíamos sentado a negociar. Hoy, ¿qué está haciendo? Está negociando. Están negociando, sí. Una cosa muy interesante, Wilson, es que en estos 200 años no ha habido 89 guerras, 88 procesos de paz. Pero el caso de las FARC y del ELN es que ellos llevan 60 años, o sea, la tercera parte de estos 200 años. Por eso es muy importante que logremos la paz. Por eso es muy importante que todos nos metamos. Es que no esperemos que nos resuelvan allá, en La Habana, el tema de la paz. No, ¿yo qué estoy haciendo por ayudar a mi país? ¿Sí? Y esa pregunta tienen que hacérsela los industriales, los banqueros, la iglesia, los ministros, todos sin excepción, ¿sí? Los estudiantes, los líderes obreros, campesinos de la Junta de Dirección Comunal, nadie se puede quedar por fuera. Bueno, ¿cómo voy a participar para que esto avance? No para detener, no ser obstáculo. Por eso digo, el título hoy tiene que ser alfabetizador de la paz. ¿Sí? Participante de la paz. Soy modelo de la paz. ¿Cuál es el aporte mío? Nosotros somos muy dados a criticar. Mi papá decía, cuando uno critica, señala al otro. Y a veces sin darse cuenta uno señala al de arriba. ¿Sí? Pero no te das cuenta que 3 deditos te señalan a ti. Bueno, yo quiero que todos los colombianos pensemos en esto. ¿Sí? No señalemos para arriba ni para el otro, no, lo que me incumbe a mí. Y tenemos que plantear si es posible la reconciliación, si todos rectificamos, Wilson. Rosenberg, ¿todo esto tiene que desembocar a una constituyente? No tenemos que tener miedo. Navarro me decía, nosotros hicimos la Constitución para 100 años. Yo no creo, Navarro. Nosotros no le podemos hacer las leyes a nuestros bisnietos. No, habrá otro país y ellos que hagan sus propias leyes. Entonces, hubo constituciones en Colombia. Hubo una época en Colombia, 19 años donde tuvimos 7 constituciones a la vez. 7, o sea, cada provincia tenía una constitución. Hubo constituciones que duraron 3 años. La constitución de la Unidad Nacional de Simón Bolívar duró 4 meses, porque se murió él y se dividió, se fue Venezuela y se fue Ecuador. No le tengamos miedo a las constituciones. Lo importante es que de las 15 constituciones, la única que ha sido consensuada es la Constitución de 1991, que duramos 5 meses discutiendo, todas las fuerzas vivas y la sociedad civil participando en cada artículo, con bloques de presión, ¿cierto? Si hoy se logra, pues hagamos un tema democrático para que participen todos. Yo no quiero que nadie se quede. A mí me parece que es negativo que el grupo del expresidente Uribe se quede por fuera. Hay que invitarlo para que él diga lo que él piensa, ¿cierto? Y tomemos cosas. Yo creo que no todo lo que él plantea es malo, ¿no? Oigámoslo, pero que nadie se quede por fuera.
negociación en medio del conflicto con cese al fuego bilateral o unilateral? Pues se está dando lo que digamos la ley natural pide, ¿cierto? Duraron 4 años dialogando en medio de las balas. Hoy la FARC ha dado un salto y ha dicho, nosotros vamos a hacer un alto al fuego de manera unilateral. El presidente ha entendido y hay la presión de la comunidad internacional. Vamos a participar también. ¿Sí? O sea, las condiciones van dando nuevas etapas. Ellas se van creando solas. Estamos en una etapa superior que es buena. Ideal que en este periodo no muera nadie de ningún lado. Eso es fundamental, eso es clave, porque quiere decir que estamos entrando en una etapa ya de confianza. Sí. Ya esas prevenciones de 60 años atrás hay que entenderlas. Hoy se está en una escala superior, ya se está entrando en confianza. ¿Qué opina usted de las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y económicas? A mí me parece que es muy bueno. Hay 2 hechos que son un daño para la humanidad, ¿cierto? Que yo las he vivido y que el mundo las ha vivido. El muro de Berlín. Eso era triste que se hubiera creado un muro, ¿cierto? Y los jóvenes y la democracia tumbó el muro para decir, no puede haber muro. Lo de Cuba es un muro, era un muro invisible, ese bloqueo, eso no tenía sentido. Y que Obama haya dado ese salto y se le pueda decir a los cubanos, ustedes pueden vivir también en paz y no tenemos por qué crearles un muro y se esté derrumbando, eso para la humanidad, de verdad que volvemos nosotros a sentirnos orgullosos de ser humanos y de llamarnos civilizados, porque uno no se puede sentir orgulloso de ser humano con esas situaciones tan duras, ¿cierto? O la guerra mundial con la bomba atómica, eso dejaba mucho que desear de la civilización. Rosenberg, qué agradable este rato charlando con ustedes sobre todas estas cosas que llevan de la guerra a la paz. Un proceso en el que tenemos que estar involucrados todos los colombianos, como usted mismo lo ha dicho. Muchas gracias por haber... ¿Y me permite una cosa? Claro, por supuesto. Que le quiero dar un abrazo porque lo vuelvo a encontrar y lo veo que está bien, ¿o no? Hombre, Rosenberg. Muy bien. Muy bien a ti. Muchísimas gracias, Rosenberg. Y nuevamente, felicitaciones por ese proceso de paz en que está ahora. Bueno. Amables televidentes, muchísimas gracias por la atención prestada. Cuarto Poder. Periodismo responsable.